Israel actualmente está siendo muy atacada porque continuamente están sacando escenas penosas, lamentables, sí, pero muchas de ellas están todo hecho adrede. No están de alguna manera tampoco queriendo obedecerse. Muchos se están dejando engañar o dejando utilizar para hacer escudos humanos. Y están confundiendo al mundo. Y le voy a decir una cosa. Tenemos que aprender a orar por la paz de todo el mundo. Pero la Biblia nos enseña de que oremos también por la paz de Israel. Y no podemos olvidar, ni tenemos que dejarnos manipular, porque hay una línea profética y se están cumpliendo, y de hecho pues lo vamos a estar viendo, porque aquí se está desatando una serie de guerras, unas que van a ir detrás de la otra. Ahora es con Hamás, pero todos los de alrededor lo vamos a ver que se van a levantar. Irán se va a levantar en guerra. Y va a ocurrir lo que siempre ha ocurrido, que Israel, por la gracia de Dios, va a derrotar a sus enemigos. Pero no olvidemos que estamos en el tiempo del cumplimiento y ya estamos en el cumplimiento de las señales antes del fin, cuando ya han empezado el principio de dolores. No podemos ignorar esto, ni podemos dejarnos confundir y de alguna manera levantar alguna palabra absurda o alguna condenación desenfocada en contra del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. No lo olvidemos. Con todos sus errores, con todas sus faltas, es el pueblo de Israel. Y acuérdese de que de dos pueblos el Señor ha hecho un solo pueblo, como dice el apóstol Pablo, y nosotros tenemos que sentirnos unidos al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el que viene trayendo la línea de los cumplimientos proféticos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nacimiento, muerte, resurrección, y ahora todo lo que falta por cumplirse antes del fin, y estamos ya en el cumplimiento de los tiempos finales. Acuérdese de esto, porque esta guerra no va a terminar con el asunto de los palestinos. Hay quien ya está hablando de una tercera guerra mundial. Por lo que estoy mirando, por lo que estoy observando, lo que va a ocurrir es que va a haber varias guerras más que están relacionadas con varios pueblos que están en la línea de los moabitas, en la línea de los edonitas, todos los que por siempre ha tenido guerra de generación en generación van a venir, porque hay un odio. Hay un resentimiento contra el pueblo de Israel. Y eso se va a estar manifestando. Y habrá un momento que Israel, lo mismo que pasó en la guerra de los 6 días, que se quedó con territorio de la parte de los egipcios, se quedó con territorio de la parte de los asirios, se quedó con territorio con los altos del Golán, se quedó con un territorio. Siempre Israel ha salido ganando. Y en esta ocasión también. Y habrá un momento donde se hable de paz, paz, paz. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a estar preparados, porque vendrá
repentinamente lo que ya es el final de todo, porque ahí es donde aparecerá el imperio de Gog y Magog. Los rusos intervendrán, ahí sí que puede ser que se desate la tercera guerra mundial, pero ahí los que estamos creyendo de que la iglesia va a ser librada de la ira venidera, la iglesia ya no estará. Es posible. Yo no quiero aferrarme. Yo no soy de los que el Señor va a venir antes, porque tenemos que aprender que hay lo que es la tribulación, gran tribulación. Hay un tiempo donde no podemos llamar gran tribulación porque son 3 años y medio de puro engaño del hijo de perdición, del hijo de maldad. El que viene con la solución para este mundo, el que viene a coger la responsabilidad de ser el gobernador del mundo, el que se sentará en el trono de David, en el lugar santísimo, el que va a estar profanando. Y cuando se hable de paz, paz, ahora ya estamos en esta guerra. Y yo creo que esta guerra, a diferencia de otras guerras que ha tenido Israel, esta va a ser más larga. Y se van a unir otros países en contra de Israel. Pero aún todavía no será el fin. Ahí ya se estará desatando. Porque podemos llamar todo el movimiento de la tribulación. El diablo, la manifestación. Ahora podríamos decir que el que está operando es el espíritu del anticristo, pero llegará un momento que se manifestará el anticristo y empezará esos 3 años y medio donde este gobernante empezará a hablar de las soluciones para todo el mundo, soluciones financieras, porque el mundo se está metiendo en un pozo financiero terrible, terrible. Por mucho que los grandes economistas, los grandes financieros no saben cómo controlar, cómo parar la inflación. Estados Unidos ahora ha parado la subida de intereses, Europa también, pero han dejado abierto como que no tienen seguridad de lo que va a pasar y puede ser que estén abiertos. ¿Y qué es lo que está pasando con el tema de la inflación? Que los bancos se están enriqueciendo y los pobres son más pobres. No entiendo, no tengo claridad sobre este asunto. Y no entiendo cómo los gobernantes de este mundo no pueden parar el hecho de que la subida de intereses provoca un caos para la gente mediana, que los que estamos viviendo más o menos al día con sueldos para poder pagar los alquileres, las hipotecas y poco más. No lo entiendo. ¿Cómo no pueden frenar? ¿Sabes por qué? Porque hay poderes que están por encima, los que están mandando sobre los gobiernos, que son los que tienen el poder del dinero, porque el dinero habla y el dinero manda, y ha pasado siempre y pasará siempre. Y los gobiernos no tienen el poder, son los que tienen el dinero. Algunos me estarán diciendo esta noche: pastor, ¿y qué estás hablando esta noche? Es que no podemos ignorar que el reloj de las señales antes del fin se ha puesto en marcha, que la iglesia tiene una misión que llevar a cabo, que no podemos estar dormidos, que no podemos estar ignorantes de la realidad de lo que está pasando en este tiempo, porque nos puede pasar como aquellas vírgenes insensatas que no estaban esperando, no estaban preparadas. Y lo que Dios quiere es que su iglesia esté preparada, su iglesia esté despierta, activa,
que esté llevando a cabo, porque la única manera de resplandecer en medio de tantas tinieblas, en medio de tantas mentiras, es que la iglesia proclame la verdad de Dios y alumbre en el poder del Espíritu Santo, para que el que tiene que creer, crea y se libre no de las guerras, se libre de la condenación eterna, para que alcance la salvación de sus almas. Porque, hermano, en todo este lío, lo importante no es conservar la vida. Lo importante es tener la seguridad de la salvación eterna. Y eso todo el mundo entero se dará cuenta. He titulado este mensaje: Despierta y vístete de Cristo. Ahora vamos a hablar a la iglesia. Vamos a hablarnos a nosotros mismos. No nos engañemos, ni tampoco nos alteremos, porque a veces parece ser como que Dios está hablando y como si no fuera conmigo. Como que me dice la palabra que despierte, si yo estoy despierto. Eso es lo que tú piensas, o lo que yo a lo mejor pienso. Eso a lo mejor inclusive es una mentira que nos hemos venido creyendo dentro del contexto religioso, y estamos en un conformismo, y estamos ahí en una apatía, y estamos ahí de una forma inadecuada, pero no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque espiritualmente estamos dormidos. Y para darnos cuenta de ciertas cosas tenemos que estar despiertos espiritualmente. Porque para discernir las cosas que se mueven en el contexto espiritual, las verdades eternas, los movimientos, los misterios divinos de Dios, necesitamos estar despiertos espiritualmente. Porque si no, vamos a ser puros ignorantes. Vamos a estar en el conocimiento de nuestro ritualismo, nuestra liturgia religiosa. Vamos a conformarnos con nosotros mismos porque venimos a nuestras reuniones, cumplimos, alabamos al Señor y ya está todo esto hecho. Pero no es así. Hay mucho más. Y la iglesia tiene que estar enfocada en el amor de Dios, en la misericordia de Dios por las almas que se pierden. Porque el propósito de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios, y Él está alargando esta dispensación de su gracia para que el evangelio del reino sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Que toda persona tenga la oportunidad de poder recibir el evangelio de vida, que se dé cuenta de que aquí estamos de paso, que si no morimos de una cosa, morimos de otra. Pero que la muerte no tiene que amedrantarnos. La muerte, en realidad, en este tiempo que Dios nos ha permitido arrastrar este viejo tabernáculo, forma parte de una realidad que tenemos que aprender a asimilar. Pero, hermanos, lo peor de todo es la perdición de nuestra alma. Y si usted no valora esta salvación tan grande, si usted no valora la salvación de su alma, entonces ¿cómo vamos a poder sentir la carga y la necesidad de predicar a otros? Es que tenemos el tesoro, tenemos el regalo, y si nosotros no lo apreciamos y no lo valoramos, ¿cómo vamos a impartirlo? La iglesia tiene que despertar al llamado del privilegio de predicar el evangelio de la vida eterna. Darle la oportunidad a esas personas que están dolidas, resentidas, que están abatidas, que están oprimidas, que están en amargura, que están en dolor. Darle la oportunidad de que sus ojos sean alumbrados y que puedan sentir la satisfacción de la liberación y la salvación de Dios.
despierta y vístete. Dos cosas que creo que son imprescindibles, que tenemos que ser conscientes, que tenemos que disponernos para que ocurra. Despertarnos. Primero, para despertarnos espiritualmente, tenemos que reconocer que estamos dormidos espiritualmente. Lo voy a decir otra vez, porque es importante. No hay cosa peor que es el autoengaño. El autoengañado son los que fácilmente se levantan siendo sabios en su propia opinión. Ellos tienen sus propios cuentos y sus propias historias y de ahí no los saca, aún dentro del contexto religioso, porque para poder percatarnos de la profundidad, de la importancia y el valor de las cosas eternas, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Pero ¿cómo se puede estar despierto espiritualmente y al mismo tiempo estar satisfaciendo los deseos de la carne? Cuando Pablo dice que estos se oponen entre sí. ¿Cómo se puede estar despierto espiritualmente cuando nuestra mente está pensando en las cosas materiales de la vida? Cuando nuestro corazón está ocupado y agarrado por las cosas temporales. Y todavía nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos despiertos espiritualmente. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿sabe una cosa? Cuán complicado, cuán difícil es ver la realidad de nuestro propio fruto. Porque si no vemos la realidad de nuestro propio fruto, cuando alguien nos quiera decir algo, aún para ayudarnos, nos vamos a ofender. Y no nos va a gustar. Por eso es importante, hermano, despertar espiritualmente. Porque mire, cuando estamos despiertos espiritualmente, en esencia, es cuando Dios puede obrar y trabajar libremente en nuestro hombre interior. Y nos capacita. Cuando estamos despiertos espiritualmente, quiere decir que estamos vivos y conectados con el Espíritu de Dios. Entonces pueden moverse los dones espirituales en nuestra vida. Porque de otra manera no puede ser. Cuando estamos agarrados, aferrados a lo material, a lo natural, a nuestra naturaleza humana, las cosas no fluyen. Podemos soñar con los dones espirituales y aún podemos pedirle al Señor, Señor, dame don de sanidad, dame don de discernimiento, dame don de milagro, dame, pero se queda nada más en eso, en un hombre natural pidiéndole cosas sobrenaturales a Dios que no está en condiciones de poder gestionarlas. Y esas son las cosas que tenemos que pararnos a meditar y a considerar. Hay operaciones del Espíritu que usted y yo tenemos que sentirnos involucrados y que nuestros ojos sean abiertos a las realidades de los misterios eternos de nuestro Dios. Para poder ayudar a los demás. Para el que no ve, que pueda ver. Para el que está atado pueda ser desatado. Para el que está oprimido pueda sentir la libertad. Por el poder de la intervención divina. Pero para eso tenemos que vestirnos de Cristo. El despertar espiritual nos lleva a la necesidad de vestirnos de Cristo. Eso quiere decir vestirnos de la luz verdadera.
vestirnos de la verdad eterna. Nos convertimos en esas vasijas. Oye, apóstol Pablo, vasos de barro, sí, pero donde Dios deposita su gloria. Y otros pueden ver lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nosotros. Estamos vestidos de la vida de Cristo. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas que corresponden a la vieja naturaleza pasaron, ya no tienen nada que ver con nosotros. Estamos en otra dimensión, nos estamos moviendo conforme la guía del Espíritu, la dirección del Espíritu, la revelación del Espíritu, la enseñanza del Espíritu Santo con mayúscula. Nuestro espíritu se siente dichoso y feliz porque está en comunión, porque nuestro espíritu, la felicidad, la satisfacción de nuestro espíritu es cuando está en coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Paracleto divino está haciendo una realidad de acción sobre nuestro propio espíritu. Nos cambia la visión, nos cambia los sentidos, nos cambia todo, la forma de ver, la forma de anhelar, la forma de desear las cosas que corresponden al reino eterno de nuestro Dios. Pablo dice estas palabras en Romanos 13, versículo 11 al 14, nueva versión internacional. Dice la palabra, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de despertar del sueño. ¿Cuánto pueden sentir esto en esta noche? Como una exhortación, como una palabra, como una voz divina, como Dios hablando. Ya es hora de despertar, que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Todo está más cerca. Todo está ya ahí en el cumplimiento de las señales antes del fin. Todo está anunciando. La tierra, la creación entera está con dolores de parto. Y eso hay que estar despiertos espiritualmente para discernirlo. Para no ignorar estas realidades. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. ¿Qué día? El día que el Señor viene a buscar a su iglesia. El rapto, el arrebatamiento, llámalo como tú creas, como tú pienses. Que sea al principio de la tribulación o en medio de la tribulación. Yo no creo afirmativamente que sea al final, pero puede ser que la iglesia esté presente todavía. Digo puede ser, no estoy afirmando, siempre he hablado y siempre de alguna manera he querido creer de que la iglesia va a ser librada de la ira venidera, pero hay que entender lo que es la ira venidera. Porque en realidad, aún ni la gran tribulación no tiene nada que ver con la ira venidera de Dios. Porque los 3 años de tribulación primero y los 3 años de gran tribulación segundo es obra completamente del Satanás, del diablo. Después es cuando se desata el gran día de la ira de Dios. Entonces no podemos confundir. Pero
Obviamente sí que hay cosas que nos indican que en un momento determinado, cuando está hablando de que el anticristo, el hijo de perdición, no se ha manifestado porque aún hay quien lo retiene, hablando de la persona del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo tenemos promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, para cuando se manifieste el anticristo, el Espíritu Santo se va. Y si se va el Espíritu Santo y hay una promesa, nosotros, la iglesia, tenemos que irnos con el Espíritu Santo. Pero como dije hace unos días, aquí lo importante no es antes, durante o después. Aquí lo importante es que usted y yo estemos despiertos espiritualmente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, lo realmente importante. Dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad. El apóstol Pablo está hablando muy directamente a cosas que pueden estar en nuestras vidas y que estén estorbando, dañando y paralizando la realidad de poder ver lo que está sucediendo en el tiempo que nos ha tocado vivir. Dice, vivamos decentemente como en la luz del día, no en orgías y en borrachera, ni en inmoralidades sexuales, ni en libertinaje, ni en desacuerdos e envidias. Dice, más bien revístase ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Preocúpese de vestirse del Señor Jesús. Esa tiene que ser nuestra preocupación en este tiempo. Número 1 dice, despertemos a la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir. La iglesia tiene que estar despierta espiritualmente para poder discernir los tiempos. Porque si no estaremos diciendo, en otras ocasiones ya hubieron guerra, ya hubieron terremotos, ya hubieron, hermano, piense lo que ha venido sucediendo durante las últimas décadas. Vienen sucediendo una cosa detrás de la otra. Todo tipo de epidemias, terremotos, problemas financieros fuertes mundiales, todo está transcurriéndose una cosa detrás de la otra. Y esto hay que verlo, que está ahí. No podemos decir ni el día ni la hora, pero que estamos ya en el último tiempo, en el cumplimiento de las señales antes del fin. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos durmiendo? ¿Seguiremos ocupándonos y preocupándonos de las cosas materiales? Si la casa, que si el piso, que si el coche, que si yo no sé cuántas historias podemos tener que a veces están ocupando un lugar preeminente en nuestro corazón y no nos estamos dando cuenta de que esto está llegando a su fin. Y la Biblia habla muy claro en cuanto a que dos estarán en el campo orando, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en un lecho durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. La parábola de las 10 vírgenes, que habla de que 5 eran sensatas y estaban preparadas esperando la venida del esposo y se fueron con él. 5 imprudentes y se quedaron a la puerta. La Biblia habla muy claramente de lo que va a suceder. Entonces, no tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos.
Tenemos que ser conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Y no podemos estar entretenidos y pensando en otras cosas que no nos meten en la realidad de los cumplimientos proféticos. Cuando uno busca, halla; cuando uno pide, recibe; cuando uno llama, se le abre. ¿No entiendes? Pídele al Señor que puedas entender. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo para que podamos percatarnos de la realidad de lo que está pasando. En Efesios 5 dice, 14 dice la palabra, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos un despertar espiritual para poder ver con claridad las cosas que están sucediendo, las cosas que están por suceder. Las cosas pueden pasar muy rápido, mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos pensar. Y aquí no se trata de dar un mensaje negativo, triste. Aquí se trata de hablar de realidades que la iglesia tiene que asumir para que estemos preparados y para que no caiga sobre nosotros la tristeza de quedarnos cuando humanamente hemos estado pensando que nos vamos y simplemente porque hemos seguido un ritualismo religioso. Eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es que nuestra vida esté vestida de Cristo. Que estemos siendo alumbrados con la verdad de Cristo. Que estemos siendo fortalecidos con el poder del Señor en cada momento. Dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que llevan al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu con mayúscula. Anímense unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Es tiempo de despertar a la realidad y la necesidad de movernos como hombres y mujeres espirituales, que no estamos poniendo excusas ni argumentos absurdos a la realidad de que estamos más por la carne que por el espíritu, que atendemos más la parte carnal que la parte espiritual. Seamos sensatos, seamos sinceros con nosotros mismos y estamos a tiempo de ponernos al día, porque para esto está la palabra de Dios. Viene a alumbrar en medio de oscuridades, viene a alumbrar en medio de cosas que podamos estar teniendo tenebrosas, que no estamos viendo, que las estamos excusando, pero que no glorifican a Dios. Y Dios quiere que nos desatemos de todo esto para ser verdaderos hombres espirituales, verdaderas mujeres espirituales, esos vasos de barro que están dispuestos para ser llenos de la gloria de Dios, dispuestos para ser usados con la manifestación del poder de Dios, y que las personas que necesitan al Señor encuentren en nosotros precisamente el instrumento divino donde la verdad de Dios les llegue a lo profundo de su ser y puedan entender que hay un Dios grande, maravilloso, que está por encima de todas las circunstancias y de todas las cosas terribles, y que aún en medio de la tristeza, el llanto y el desespero,
pero hay esperanza, hay vida, hay gozo, hay alegría para el que confía en el Señor, porque después de esto viene lo mejor. Porque Él mismo, dice la palabra, secará las lágrimas de los ojos de ellos. Allí ya no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Hermanos, vamos hacia las promesas eternas. No vamos a entretenernos con las cosas terrenales. No es tiempo de dormir. No es tiempo de asociarnos con lo material, con lo carnal, con lo humano. Es tiempo de ser gobernados por el Espíritu Santo. De una manera real y de una manera poderosa. Seamos conscientes de que aquel día está muy cerca. Y Él mismo, con voz, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, resucitará a los que durmieron primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente en las nubes con el Señor. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. No podemos andar perdiendo el tiempo. Tenemos que tener la visión que necesitamos para este tiempo que nos ha tocado vivir. No creo que sea voluntad de Dios que la iglesia no vea. No creo que sea voluntad de Dios que la iglesia esté ciega a las evidencias de las señales antes del fin. Cuando Jesús habló en Mateo 24 y Mateo 25, estaba dejando una palabra que alumbrara en medio de los tiempos para que cuando llegaran las señales pudiéramos decir, estemos preparados porque el Señor viene. Estamos viendo ya la apostasía de la iglesia. Lo que en Mateo 24 se anunciaba, que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Tenemos que tomar conciencia de que las cosas no van a ser fáciles. Yo vengo diciéndolo ya años atrás. Acuérdese, las cosas van a peor. Porque estamos precisamente en la hora de los cumplimientos finales. Y si usted coge todos los eventos y las profecías que faltan por cumplir, no son agradables, ninguna de ellas. La única agradable es el arrebatamiento de la iglesia. Pero usted sabe que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia tiene que tener una identidad clara, firme y bien establecida. De hecho, una de las obras diabólicas de Satanás en este tiempo precisamente es confundir la identidad de la gente, incluso llegar a conseguir confundir la identidad de las iglesias en el mundo. Por eso esa obra diabólica en contra de lo biológico y lo genético, hombre con hombre, mujer. ¿Eso qué es? Una obra diabólica para confundir la identidad. Y la obra diabólica de confundir la identidad es muy profunda en la extensión de todo lo que el diablo está moviendo en el mundo. Es verdad que no se ha manifestado todavía en persona el anticristo, el hijo de perdición, pero el espíritu del anticristo ya desde los primeros tiempos de la iglesia, como dice el apóstol Juan, el espíritu del anticristo ya anda por el mundo. Entonces la obra diabólica ha estado siempre y está siempre. Y dentro de estos avances
tecnológico, como Dios se lo reveló también al profeta Daniel, que la ciencia avanzará. ¿Para qué? Para ayudar a que toda la mentira del diablo pueda estar impactando a millones y millones de personas, engañando, seduciendo, arrastrando, esclavizando a las personas que están perdiendo lo más hermoso y glorioso que Dios nos dio, es la identidad de cada ser, como hombres y mujeres. Como hombres y mujeres que fuimos creados conforme la imagen y semejanza de Dios. Si el diablo consigue distorsionar, engañar y enturbiar la identidad de las personas ya no saben lo que son. Y el que no sabe lo que es, no sabe lo que quiere, vive. El otro día escuché un testimonio de un transexual que había intentado suicidarse ya 3 veces. Que no entendía el porqué de la amargura, la tristeza, la depresión. Claro, una obra diabólica. Uno se siente ultrajado, uno se siente robado porque el diablo está robando la identidad de las personas, robando la identidad de los jovencitos, engañándolos, seduciendo. Que lo que se lleva de moda ahora es que tú puedas decir, bueno, yo no me siento hombre, cuando tu genética y tu biología dice que eres un hombre. Pero como la locura diabólica en contra de la identidad de las personas ha llegado a dañar tanto en la mente y en los corazones de las personas, ya desde niños están siendo infectados y dañados con estas mentiras. Niños muy jovencitos, con 6, 7, 8 años, ya están diciendo verdaderas barbaridades, que no se sienten hombres o que no se sienten mujeres. Porque todo eso se ha puesto de moda. Y usted sabe que dentro de la perversidad y la morbosidad del hombre pecador, contra más grande sea la perversidad, más aplaudimos la barbaridad. Eso está pasando en el mundo. Por eso la iglesia necesita despertar, vertirse de Cristo, porque somos la esperanza para toda esta gente que está engañada. Somos la esperanza. Tenemos que despertar y vestirnos. Dígale a su hermano, hay que despertar espiritualmente y hay que vestirse de Cristo. Hay que valorar nuestra identidad. A mí me encanta cuando Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 2, versos 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y creo que es el movimiento y la acción más sabia y más inteligente que cada creyente puede hacer en el tiempo que nos ha tocado vivir. No se ha pasado de moda la enseñanza del apóstol Pablo. Creo que eso está vivo para ti y está vivo para mí. El poder realmente entregar nuestra vida, crucificarnos con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Creo que necesitamos entender la profundidad de esta revelación. Que no sea una simple palabra que mencionamos y que suena bonita, que sea una experiencia real. Una experiencia viva que se esté moviendo de una manera fuerte y poderosa en nuestro hombre interior. Porque ciertamente estamos vestidos de Cristo. Y estamos viviendo en Cristo y para Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
de Cristo. Nada queda suelto, nada queda al aire, todo está bien atado. Dice Pablo también hablando a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Nos toca, yo creo que es nuestro vestido de guerra. Cuando Pablo habla de toda la armadura de Dios, está hablando de vestirnos de Cristo. Colosenses 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Tenemos que despertar y vestirnos. En este tiempo se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo que camine con firmeza, poder y autoridad. Una iglesia que ama la verdad y que imparte la verdad. Una iglesia que no puede callar de predicar el evangelio del reino. Una iglesia que está llena de amor y compasión por las almas que se pueden perder. Una iglesia que no escatima esfuerzo para salir a las calles, acercarse a la gente, percibir la necesidad y ser valientes para ofrecer nuestra ayuda. Y ser osados para pedirle el permiso para orar por ellos. Y tener fe y convicción para que puedan ser sanados de sus enfermedades, tanto físicas como las que están dentro de su alma. Una iglesia que está despierta para discernir los tiempos, para darse prisa porque el tiempo se acaba.